Buenas noches, hermanos, hermanas de la Pastoral Social de Ecatepec, la Dimensión del Mundo del Trabajo. Les damos la bienvenida el día de hoy, nuevamente haciendo este esfuerzo para todos ustedes, que lo hacemos con mucho cariño, dedicado a todas aquellas personas que tenemos una situación laboral difícil, que tenemos ahí una complicación, que estamos viviendo las circunstancias de esta pandemia del COVID-19. La iglesia te quiere acompañar, hermano, te quiere fomentar, te quiere impulsar para que tú sigas siendo iglesia, porque unidos en Cristo Jesús a través del Espíritu Santo, que es nuestra fuerza, que es el motor, que es el paráclito que nos va a llenar de energía, de calidez, podamos salir adelante. Hermanos y hermanas, gracias por compartirnos, gracias por estar con nosotros en este esfuerzo. Y pues, más que nada, agradecerles a las personas que ya hasta piden que les mandemos saludos. Felicidades a doña Anita, Ana Lilia Ruiz, que nos sigue desde Cancún, Quintana Roo. También a Gildardo Aguilar, en la colonia, en Iztapalapa, no sé en qué colonia exactamente, pero nos siguen desde allá. También a algunas personas que nos han hablado desde otros países, y les damos las gracias por seguirnos, por darnos like, por ponernos corazoncitos. De verdad, hermanos, nosotros estamos haciendo un esfuerzo con mucho cariño, con mucha dedicación. Entonces, pues, como cada 8 días, queremos empezar esto, pues, como debe de ser, como católicos que somos, eh, haciendo una oración inicial. Y para esto, bueno, nos acompaña y le damos la bienvenida al padre José Alfonso Romero. Él es vicario en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Venta de Carpio, y también es vicario en la parroquia La Guadalupana, en el fraccionamiento La Guadalupana. Padre, buenas noches, de verdad qué gusto tenerlo con nosotros, saber que nos sigue en vivo y pues nos trae usted un mensaje, Padre. Espero que tengamos el tiempo suficiente para escucharlo. Le cedo la palabra y pues bienvenido a esta revista del mundo del trabajo. Gracias. Les saludo cordialmente a todos. Muy buenas noches. Y como ya lo ha manifestado Maru, vamos a iniciar con una oración, pidiéndole al Señor su presencia entre nosotros, desde luego también para que nos siga encaminando en este mundo para construir una sociedad más justa. Les pido, por favor, que nos dispongamos tanto en nuestro ser corporal y espiritual para escuchar lo siguiente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hora de la tarde, fin de las labores, amo de las viñas, paga los trabajos a tus trabajadores. A romper el día, cuídanos, Señor, del alba. Ahora que nos pagas, nos lo das en balde, que el jornal de gloria no hay trabajo grande. Das al de la tarde lo que al mañanero. Son tuyas las horas, tuyo el viñedo. A lo que sembramos, dale crecimiento. Tú que eres la viña, cuida de los sarmientos. Señor, te damos gracias en esta noche por el don de la vida, por el don del trabajo, de la salud.
Te damos gracias porque tú cuidas de todos y cada uno de tus hijos, de quien al caer la tarde se reintegra nuevamente con los suyos después de la jornada de trabajo. Gracias, Señor, por tu inmenso amor, porque nos amas, porque no nos abandonas. Gracias, Señor, por tu piedad, por tu misericordia. Y así, Señor, como hombres y mujeres llamados a construir una sociedad más justa, permítenos en esta noche también ilustrarnos de todo aquello que como trabajadores habremos que tener en cuenta, nuestros deberes, para también con ellos darte honor y gloria a ti, Señor. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues con esta oración, queridos hermanos y hermanas, iniciamos nuestra temática del día de hoy, que es los derechos y deberes de los trabajadores. ¿De dónde salió eso, padre? Porque está hermosísimo. Si nos puede dar la cita bíblica. Claro que sí. Básicamente es de la liturgia de las horas, Ok. y es el himno precisamente del miércoles de la primera semana del Salterio, las vísperas. Ok. Ujú. Estas oraciones se hacían antes en los monasterios en distintos horarios y las vísperas, si mal no recuerdo, son las previas al día siguiente, ¿no? Sí, en efecto es al caer la tarde. Ujú. Es al caer la tarde y es la oración oficial de la iglesia. Tenemos las laudes, las vísperas, las completas, y en el caso del seminario, en el caso también de los ordenados, pues las seguimos rezando. Perfecto. Ujú. Pues es una costumbre que vamos a ir fomentando también. Es muy interesante que la iglesia tiene estas prácticas de oración y que pues lamentablemente mucha gente no las conoce. Pues ojalá podamos seguir compartiendo estos momentos de oración con usted, Padre. Con Nos mucho daría, gusto, nos daría mucho gusto tenerlo aquí y le agradezco de antemano su participación. con mucho gusto, es para servirles. Gracias, Padre. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y siguiendo, hermanos, con la temática del día de hoy, como ya bien dijo el Padre, pues sí, vamos a hablar de algo que es bien importante, de los derechos de los trabajadores. Si nosotros no tuviéramos información de nuestros derechos, pues desgraciadamente mucha gente abusa de la buena voluntad de algunas personas que trabajan y pues para eso le damos la bienvenida a nuestras invitadas del día de hoy, que pues son dos expertas en el tema. La primera es la licenciada Erika Flores Cadena, a quien le pido que nos comparta pantalla. Ella es licenciada en Derecho, graduada de la Universidad Nacional Autónoma de México. En su actividad actual es litigante en ramos de derecho civil, familiar, penal y de amparo. Está ahorita trabajando en el despacho RNV Abogados MX y ha realizado distintas actividades, principalmente en el DIF. Ha prestado sus servicios como abogados a empresas privadas dentro del ramo de aseguradoras. Ha trabajado en el referido despacho laboral durante los 8 últimos años. Ha tomado cursos y diplomados sobre las distintas ramas del derecho, como es el diplomado en materia de litigación penal, derechos humanos, juicio oral civil implementado ya en la Ciudad de México,
conferencias sobre iniciativas legislativas en la Cámara de Diputados, entre otros. Erika, eres un estuche de monerías. Muchas gracias, Maru. Gracias, gracias. Pues todos los días se aprende, todos los días lo que es el derecho y cualquier otra profesión, pues tú sabes, Maru, que todos los días hay que ir aprendiendo, hay que ir actualizándose sobre todo. Entonces eso pues nos motiva, Maru, a ir, pues sí, tomando lecciones a día para aprender. Antes que nada, buenas noches, entré de lleno, pero bueno, buenas noches a todos y gracias por la invitación, Maru. Sí, gracias, Erika. Y también tenemos a la maestra Karina Vanessa Martínez. Ella también es licenciada en Derecho, pero por la Universidad de Catepec. Es maestra procesal laboral por el Centro de Estudios de Posgrado. Actualmente tiene su despacho en Reyes García Martínez y Abogados. Estudió un diplomado en Derecho de Trabajo y Seguridad Social en la Escuela Anglo, Estudios Especializados SC, entre otros. Se desempeña como abogada litigante en materia laboral, brindando asesorías, iniciando demandas hasta concluirlas, desahogando recursos legales de ser necesario, y también actualmente se prepara para la nueva forma de litigar en materia laboral. Lleva integrada en este despacho que se menciona ya 10 años. Buenas noches, maestra. Un gusto tenerla por aquí y de verdad un verdadero orgullo que aquí en Ecatepec haya personas tan talentosas como ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Un gusto poder compartir un poquito de lo que sé. Espero que sea de la ayuda y apoyo para todos los vecinos de la colonia. Y bueno, me da mucho gusto que también hay otras parroquias, otras colonias. Espero que, bueno, la información que se dé les sea de gran ayuda. Bueno, pues aquí estamos con la mejor actitud de servir a la comunidad. Muchas gracias, maestra. Y bueno, nos van a hacer favor de hacernos una presentación. Le voy a pedir, por favor, a nuestro amigo Enrique Luba que le ceda el espacio a la presentación que nos van a hacer favor de explicarnos. Y bueno, Erika, es tu espacio, pues adelante. Gracias, Maru. Bueno, pues como bien comentaste, Maru, el tema que vamos a tocar el día de hoy es un tema un poquito sensible actualmente por las circunstancias que se han venido dando y bueno, pues y desde tiempos atrás venimos también con un tema sensible, hablar del trabajo. Entonces, al respecto, nosotros hemos preparado, la maestra Karina y su servidora, nos hemos tomado la molestia de preparar unas diapositivas con un poquito de introducción a lo que es el conocimiento en la rama del derecho laboral. Entonces, se las voy a compartir inmediatamente que terminemos con esta presentación. Le daré el uso de la voz a la licenciada, a la maestra, perdón, Karina, para que, pues bueno, ella nos toque el tema y entremos de fondo. Vamos a hablar en esta noche de lo que es la justicia laboral. Bueno, pues tenemos que el derecho laboral tiene por ahí algunos conceptos para que las personitas que nos hacen favor de estarnos viendo puedan, bueno, pues tener un poquito de ese conocimiento de lo que implica. Tenemos que el maestro Mario de la Cueva lo define como el nuevo derecho laboral, que es la rama que se propone realizar la justicia social en el equilibrio de las relaciones en el trabajo y el capital. También tenemos otra definición por ahí que es de Walter Cassell y Hermann Descher. Ellos nos refieren que es un conjunto de todas las normas jurídicas de índole estatal o autónomas que regulan la situación jurídica de las personas directamente interesadas en la relación de trabajo pendiente, sea como trabajadores, empleadores o cualquier otro modo, y de las personas asimiladas por la ley parcialmente a los trabajadores con respecto a la relación de trabajo entre ellos. Pero como bien refería Maru, ¿no? Al entrar o hablar del derecho laboral o de algunas circunstancias laborales, pues tenemos que haya una regulación. En el caso de México, tenemos que la regulación laboral empieza desde nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Después continuamos con la Ley Federal del Trabajo y hay otras leyes más.
Como pueden ver, las primeras están un poquito más remarcadas porque, bueno, son las que de alguna manera prevalecen, no son más usadas, no porque las demás no lo sean, pero bueno, son las que de alguna manera socialmente nos familiarizamos, porque existen otras, como está la ley del Seguro Social, la ley de ayuda alimentaria para los trabajadores, ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ley del Instituto de Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, ley del Instituto de Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, ley federal de los trabajos al servicio del Estado, reglamentaria del artículo 123 constitucional, entre otras. Disculpa, América, ¿sí estás compartiendo tu pantalla? Sí. Sí, Okay. Es que no la vemos. Okay. No la estamos viendo. A ver, chécale, por favorcito. Ok. Para que... Muy bien. Ahora sí, creo que ya se va. Perfecto. De todos modos, pues por ahí vamos a dejar compartido el link para que... Sí, claro que sí. Bueno, ok. Ya pueden ver mi diapositiva, quizá a lo mejor... Ya te vemos perfecto. Muchas gracias. Bueno, Maru. Entonces, continuábamos. Bueno, finalmente les vamos a compartir después las diapositivas por si les sirven, pero bueno, estábamos hablando sobre cómo se regula el derecho laboral. Por ahí mencionábamos las leyes. Espero que sí se haya entendido un poquito esa parte de cuáles son aquellas leyes que tenemos para regular el derecho laboral. Tenemos entonces que en esas leyes nos encuadra lo que son los derechos de los trabajadores, ya para ir entrando un poquito al tema en materia. Y tenemos que, bueno, de inicio, el propio trabajo en sí es un derecho y es un deber social que se contempla en el artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo nos habla de los derechos de los trabajadores, los cuales, pues bueno, son muchos y están en distintos artículos, pero de manera particular, pues les vamos a hablar quizá de los que más conocidos o de los que las personas pudieran tener una inquietud. Tenemos aquí que cuando se firma un contrato de trabajo, tanto el patrón como el trabajador están obligados a cumplir con ciertas tareas. Los patrones tienen que garantizar entonces estas 12 prestaciones básicas, lo que es el aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, prima dominical, día de descanso semanal, licencia de maternidad, licencia por adopción, licencia de paternidad, periodo de lactancia, prima de antigüedad, utilidades, en la renuncia, en el despido, y bueno, esas son algunas de los derechos de los trabajadores, que ahorita en un momentito más la maestra Karina, bueno, pues nos va a ahondar un poquito más en cada una de ellas, bueno, si es que existiera la duda, porque bueno, viene un tema un poquito que merece, yo creo que más tiempo. También tenemos entonces que así como los trabajadores tienen derechos, bueno, pues también tienen algunas obligaciones. Me voy a ir un poquito rápido en esta parte porque son muchos, sin embargo, y lo más importante es que estas se encuentran en el capítulo 2, artículos 134 y 135 de la Ley Federal del Trabajo, y nos exponen las obligaciones de los trabajadores, las cuales, bueno, pues como pueden ver, las voy a pasar un poquito rápido, son muchas. Sin embargo, bueno, pues estamos aquí ejemplificando con algunos dibujitos, algunas de ellas de manera rápida, que es cumplir con las normas de trabajo, observar su reglamento, desempeñar el trabajo, ejecutar el trabajo en la forma y tiempos convenidos, restituir al patrón los materiales no usados, observar buenas costumbres, prestar auxilios en cualquier tiempo que se necesiten, integrar los organismos que establece esta ley. Entonces, de alguna manera son muchos. Aquí también la imagen nos hace ver que, bueno, tanto patrón como trabajador tienen que respetar esos derechos. Y bueno, me voy a ir un poquito rápido en esta parte. Entonces, tenemos que también hay ciertas prohibiciones para los trabajadores, que muchas veces, hablando de este artículo 135, pues como que muchos no tenemos ese conocimiento al momento de entablar una relación laboral.
Entonces, aquí en ese apartado estamos hablando de que también los trabajadores tienen ciertas prohibiciones. Por ejemplo, el faltar al trabajo sin causa justificada o sin permiso del patrón, porque a veces esa es una de las que más nos pega un poquito, pero bueno, la explicaremos con detalle más adelante. También tenemos para el tema que nos ocupa, si bien es cierto, nos han invitado para platicar un poquito acerca de los derechos y obligaciones de los trabajadores, creo que para el tema que vamos a tocar y que viene, es importante saber cuáles son las obligaciones de los patrones, porque bueno, la mayoría de las personas que estamos ahorita tanto conectados o como quienes nos están escuchando, pues tienen una relación laboral quizá desde el punto de vista de trabajador. Entonces yo creo que para este tema sería importante también tratar las obligaciones de los patrones, porque ellos, bueno, pues también las tienen y al respecto, pues es importante que algunas de ellas se cumplan o ver de qué manera se van cumpliendo en mi caso personal, ¿no? Ahorita que lo platiquemos, cada uno de ustedes se irá ubicando y irá viendo si hay por ahí alguna circunstancia que quisieran aclarar de su relación laboral. Entonces, aquí hay algunas de las obligaciones del patrón, como pueden ver ustedes, el poder permitir a lo mejor a las mujeres embarazadas su derecho a maternidad, una hora de lactancia, entre otras, ¿no? Que tenemos por ahí. Y bueno, entramos de lleno a los derechos y obligaciones de patrones y trabajadores en tiempos de contingencia. Si me lo permites, Maru, en este momento dejo de compartir pantalla para efecto de que al respecto nos ilustre la maestra Karina Vanessa. Ok, Erika. Pues sí, pues todos los trabajadores nos sentimos con derechos, pero de repente no, como que las obligaciones como que ya no nos gustaron, ¿verdad? Y es bueno saberlo porque de repente infringimos los contratos laborales o no lo leemos, no vemos las letras chiquitas y es bien importante tener conocimiento para que de repente podamos pedir en justicia una recuperación o una remuneración por nuestro trabajo y también estar conscientes de que de repente nos pueden de alguna manera, pues no, para no decir castigar, bueno, amonestar, ¿no? Por estas situaciones. Pero sí me gustaría que la maestra nos ilustrara, por favor. Sí, claro. Buenas noches. Me presento. Soy maestra en Derecho Laboral Procesal. Mi nombre es Karina Vanessa Martínez Nigo. Siéntete, Maru, la confianza de hablarme por mi nombre. Somos vecinas aquí, entonces, bueno, estamos entre amigos. Esto es una charla para despejar dudas entre amigos, vaya. Y bueno, efectivamente, creemos en calidad de trabajadores que tenemos muchos derechos, pero efectivamente desconocemos nuestras obligaciones. ¿Por qué motivo? Como bien lo dices, muchas veces la necesidad, la premura o la emoción incluso de encontrar el trabajo cuando estamos vulnerables al no tenerlo y percibir un salario, no nos permite leer las letras chiquitas y quizás no chiquitas, simplemente llegamos, firmamos un documento que nos dan para la contratación del trabajo, pero pocas personas se sientan a leer por lo que sea, porque están bajo presión, por la emoción, por X y Y situaciones. Y bueno, como bien lo refiere la licenciada Erika, pues el maestro Mario de la Cueva, en su teoría relacionista, nos refiere esa relación de trabajo, que la ley del trabajo igual nos contempla en su artículo 20. ¿A qué voy? ¿Qué es una relación de trabajo? Una relación de trabajo es cuando yo, Karina, desempeño o realizo funciones para una tercera persona y a su vez me hace un pago. El pago, la ley nos contempla que puede ser de manera semanal o quincenal, pero bien no puede exceder ese tiempo. El tiempo
hasta que no se ha pagado un salario o un sueldo es de 15 días. Actualmente la ley ya nos contempla que puede ser mediante transferencia, ¿vale? Bueno, pero anteriormente, estoy hablando de antes del 2012, con la Ley Federal del Trabajo anterior a esta, que fue la de 1970, si no me equivoco, pues no existían ese tipo de transferencias, vaya. Y bueno, de aquí se desprende que ambas partes contraen derechos y obligaciones. Las obligaciones de los patrones son, pues, capacitar a su gente, cumplir de forma con el pago de sus prestaciones, como es su salario semanal o quincenal, su sus vacaciones, su prima vacacional en tiempo y forma, es decir, cuando ya cumplimos un año de trabajo, las jornadas que también la ley nos contempla, si exceden esas jornadas, obviamente estamos hablando de un tiempo extraordinario, que de igual manera la ley nos regula a efecto de que no sea pagado. Aquí me gustaría ahondar un poquito rápidamente. El ajuste de trabajo, la ley nos contempla 3, que es la diurna, la nocturna y la mixta. La diurna estamos hablando que es un horario de 6 de la mañana a 8 de la noche. La nocturna es de 8 de la noche a 6 de la mañana, y la mixta nos refiere que puede ser la jornada entre esos periodos, es decir, abarcar la mañana y la noche, ¿vale? Las 3 jornadas que nos regula la Ley Federal del Trabajo. Okay. Y bueno, la ley también nos dice que esta jornada no excederá de 48 horas. Cuando exceda, bueno, la obligación del patrón será, si así lo pactan, el pago de un tiempo extraordinario, o en su defecto, porque por costumbre quizás así se pudiera manejar, yo quedo tiempo extraordinario, pero cuando tenga una necesidad personal, ese tiempo me va a imputar y ya no me vas a descontar un día. Eso lo hacemos en la práctica así, no está regulado como tal, pero al final es un acuerdo de voluntades entre el patrón y el trabajador. Y bueno, si así lo pactaron y así lo vienen desempeñando, pues está bien si les es funcional. Y aunando ya al tema que nos pone muchas veces en jaque, esta pandemia. Cuando decimos pandemia, mucho nos vamos a la pandemia de enfermedad, la preocupación de estar bien yo y estar bien mi entorno, mi familia, mis hijos, mi esposo, bueno, las personas cercanas a nosotros. Y obviamente tomamos las medidas pertinentes en cuanto a la salud, pero también es importante, derivado del tiempo que ya pasó, porque estamos hablando de que ya ocurrió hace 6 meses, que esta pandemia también nos está afectando y se está haciendo una pandemia económica, porque ¿cuánto tiempo podemos generar sin trabajar? Que fue lo que hicimos en marzo, abril. Muchas empresas suspendieron labores, estuvieron pues solventando los salarios, muchos no al 100%, pero bueno, se pactó ahí entre acuerdo de voluntades a quizás disminuir el salario. Y bueno, ahí sí me gustaría también hacer hincapié. La ley no nos contempla ese supuesto. De hecho, se estarían violentando derechos de los trabajadores al disminuir el salario. Pero ¿qué pasa? La necesidad nos hizo a muchos ceder esa parte de si yo percibo 100 pesos, pero no me los puedes pagar y actualmente quizás no genero otro trabajo y tu patrón me estás diciendo que me puedes pagar 50 y me quede en casa resguardado, lo voy a hacer. ¿Sí? La situación cambia si muchas personas tuvieron su salario sostenido. ¿Por qué razón? Bueno, porque sus actividades les permiten realizarlo desde casa. Y obviamente ellos siguen laborando, siguen desempeñando sus funciones y su patrón, o el patrón en este caso, sigue percibiendo. Y bueno, pues aquí siente ese flujo de economía y bueno, pues muchos no les afectó esta pandemia, pero fue porque el trabajo así lo permitió. Desafortunadamente actualmente pues no es así para todos. Estamos hablando que pues hay personas que son obreros que tienen que desempeñar sus funciones en empresas y bueno, pues es ahí donde nos hacemos la pregunta, ¿cuánto tiempo podemos aguantar como patrones, solventar esos gastos, máxime cuando el Estado es capitalista y nos sigue cobrando impuestos? Porque si bien es cierto, el Estado en ningún momento condonó
o dio prólogas para acatar esas obligaciones como patrón que se tiene. Hablamos de la contingencia sanitaria y bueno, pues la ley sí nos refiere a la ley del 2012, esa situación no nos maneja como una contingencia, pero sí nos lo maneja como una emergencia. Y ellos decían que el patrón está obligado a pagar un mes de salario sin exceder un salario mínimo, es decir, si ganábamos más, bueno, pues por ese mes únicamente el patrón va a pagar el salario mínimo para que todos los trabajadores, bueno, pues puedan ganar. Pero ¿qué pasa? Ya se nos salió de la mano, estamos hablando de 6, 8 meses que hay empresas que, bueno, pues no están generando y que nos pega mucho en las pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué razón? Porque muchas desafortunadamente se están viendo en la necesidad de cerrarlas. Y es ahí donde surge una pregunta importante como trabajador. ¿Legalmente es correcto que me despidan por la contingencia? Y la respuesta es no. No es legal que te despidan por la contingencia, porque no es una causa que sea imputable a ti. Más sin en cambio, viene la pregunta, pues el patrón no tiene la solvencia, si estamos hablando de una pequeña o mediana empresa, pues de seguir generando tantos, o digo tantos porque pudieran ser más de salario, y es por eso que las empresas están viendo a pique. Entonces, ¿qué están optando? Por decir, ¿sabes qué? Trabajador, no puedo solventar gastos, entonces, pues te voy a despedir o voy a cerrar y vamos a llegar a un acuerdo. La ley nos contempla que cuando somos despedidos, tenemos derecho a una indemnización de 3 meses. ¿Qué pasa? Actualmente esos 3 meses ni siquiera se ofertan porque no los tiene el patrón. Entonces, se están llegando a negociaciones, pues que a ambas partes les convengan, al trabajador quizás en lo que busca otro empleo, y al patrón, bueno, pues de cierta manera liquidar en lo poco en sus posibilidades a esta gente. Hay muchos que nos han consultado, me hacen firmar renuncia. ¿Y ahí qué pasa? Bueno, pues quizás fuiste coartado, pero al final estás firmando un documento que, bueno, pues legalmente tiene un peso. Las circunstancias, bueno, pues tendríamos que entrar a lleno en un juicio que se nos va a prolongar meses. ¿Por qué motivo? Porque el año pasado, en el 2019, el 1 de mayo, entró en vigor la nueva ley, bueno, las reformas de la Ley Federal del Trabajo, que se van a implementar a partir del 1 de octubre. Estamos hablando que en 2 días el Estado de México y 9 estados más vamos a tener 3 leyes federales del trabajo que nos vamos a regir. Y bueno, ¿qué va a hacer? Pues que los juicios se nos van a prolongar, porque pues nos pudiera decir el gobierno X y Y situaciones, pero actualmente los centros de justicia laboral no están terminados, ni siquiera están implementados para echarse a andar ese programa o esa intención que tiene el gobierno. Entonces digo, no hay mucho a nuestro favor en ambas partes. ¿Por qué digo ambas partes? Poniéndome en la postura del trabajador y bueno, también del patrón, porque pues no están dando apoyos, por ejemplo, gobierno, ¿no? Entonces son ciertas situaciones. Me gustaría aunar también un poquito en lo que es la inquietud de muchas personas que dicen, me tengo que trasladar a trabajar. ¿Por qué? Porque el patrón ya no me quiso pagar y tengo que ir para desempeñar mis funciones. Pero ¿qué pasa si obviamente al salir de casa, a trasladarme en el transporte público quizás, o en la misma empresa o en la fuente de trabajo donde desempeño mis funciones, me contagio? ¿Ahí qué va a pasar? ¿No? Si bien es cierto, dentro de las obligaciones del patrón es el otorgarnos el derecho de seguridad social, y con ello me refiero a ley, bueno, a que nos den de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social, si es el caso, o si es una dependencia de gobierno, bueno, pues ante las instituciones de salud. ¿Qué pasa ahí? Bueno, si tengo esa institución, obviamente me traslado y me harán los estudios, el protocolo y determinarán, ¿no? Si fui positivo o negativo, pero en ese inter tengo que guardar reposo para no contagiar, ¿vale? Pero el otro supuesto que mucha gente se está viendo, no tengo seguro social, ¿qué hago? Bueno, pues
ahí es lamentable esa situación. ¿Por qué razón? Porque como lo refería hace un ratito, cuando nos contratan, los patrones nos pudieran decir, es su obligación darnos de alta en el IMSS, sí, pero ¿qué pasa? Que hay patrones que nos dicen, ¿sabes qué? Para que yo no pague más en el IMSS, ¿cómo ves? Te voy a pagar 2,000 pesos a la semana, pero no te voy a dar de alta en el IMSS. Y en ese momento, porque dices, bueno, está bien, no me va a dar de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero ganar bien, además yo no estoy enferma, además yo puedo estar y está. Pero ya cuando nos vemos necesidad, el panorama nos cambia. Obviamente ahí entra el que el patrón no cumplió con sus derechos, con sus obligaciones, que violentó mis derechos, pero en un inicio estuvimos de acuerdo. Por eso, para comentar rápidamente, ¿es bueno o malo que nos den de alta en el Seguro Social? Mi experiencia es que es bueno que te den de alta en el Seguro Social. Con el salario real que tú cotizas, aunque quizás te quitaran más impuestos, pero si bien es cierto, en una situación de estas, bueno, pues te es un poquito más benéfico. O inclusive, bueno, el Instituto Mexicano del Social está regulado bajo la ley del Seguro Social y ahí nos contemplan, bueno, pues 5 seguros que contempla la ley, que es el riesgo de trabajo, la maternidad, retiro y cesantía, guarderías, invalidez y viudez. Obviamente todos estos van a ir cuando los lleguemos a ocupar, eh, tomando como nota o consideración el salario base de cotización. Es decir, si a mí me dan de alta con el salario mínimo, que es de 122 y algo, pues ese es mi salario, aunque yo en realidad quizás esté ganando 500 pesos, pero al yo estar de acuerdo que me den de alta con ese salario, pues ese es el riesgo que corro. Entonces digo, son detallitos que quizás sí valdría la pena, pues, contemplar cuando nos contratan o cuando nos propone algo así el patrón. Ok. ¿Qué más? Entonces, aquí en la cuestión de seguridad social, porque creo que es el tema en boga, ¿verdad? Entonces, si yo no tengo seguro social porque mi patrón y yo estuve de acuerdo. O sea, es un riesgo que yo estoy tomando desde un principio. Aunque el patrón pudiera argumentar, tú desde el principio estuviste de acuerdo en que no te diera yo seguro social. Él aún así está violentando mi derecho a la seguridad social, ¿no? Indistintamente, aunque hayamos hecho un acuerdo de no, bueno, no te causo problema, pero al final del día sí lo está causando, es lo que estoy entendiendo. Sí, efectivamente, y incluso la ley del Seguro Social así lo regula. Si yo, Karina, le compruebo a mi patrón que existió la relación de trabajo, el Instituto Mexicano va a llegar con él, va a hacer una auditoría y le puede fincar capital constitutivo. ¿Por qué? Porque omitió dar de alta a los trabajadores. Hay empresas que en la práctica, ¿cómo trabajan? Ok, el pago de salario lo hago en efectivo. Te lo entrego de mano a mano. No te entrego recibo de trabajo, recibo de nómina, perdón, en el que acredites que yo te estoy pagando y no te doy de alta en el seguro. Y así pueden pasar muchos años. Si en cierto momento te despiden o tienes la necesidad de demandar ante la Junta un despido injustificado, ¿qué va a pasar en ese supuesto? El patrón puede argumentar, no fue mi trabajador, ¿por qué? Pues porque nunca lo di de alta, porque no tiene ningún documento que acredite o se suponga o se presuma que fue mi trabajador, y a eso le llamamos los litigantes que vamos a negar la relación de trabajo, aunque en la práctica sabemos que, pues sí fue su trabajador, ¿no? Pero bueno, pues legalmente tendría él que probarlo. Volvemos a lo mismo, ¿no? Obviamente hay empresas que desafortunadamente trabajan. Digo, no hay trabajadores buenos o en su totalidad perfectos, ni patrones, porque hay empresas que pues todo llevan en regla, les pagan en tiempo y forma, todo muy bien, pero obviamente nos presentamos en la práctica a esos supuestos.
Ujú. Ok. Entonces aquí de garantía siempre hay que firmar un contrato, ¿no? La intención es esa, que se firme un contrato individual de trabajo, le llamamos nosotros, pero Ajá, también existe otra situación. A partir de la ley, de la reforma del 2012, se crea la figura del outsourcing. Es decir, yo, Karina, trabajo para Maru, que es pues quien se beneficia de mis servicios, pero Erika me dice que firme el contrato y él me va a decir que ella es mi patrona y bueno, que ella mediante recibo de nómina me paga, me da de alta. ¿Por qué se crearon los outsourcing? Bueno, con la intención de que obviamente al patrón, en este caso Maru, no le hagamos nada legalmente. ¿Por qué? Pues porque yo no soy su patrón. La relación la va a manejar Erika, pero Erika no tiene fondos, o sea, no tiene la solvencia para pagarme un juicio que quizás pudiera ganar. Esa ujú, figura se creó en el 2012. Entonces, sí es importante que alguna de las veces o la mayoría los invito a que, no, si estoy trabajando para Maru, me sepa el nombre de Maru, aunque mis recibos salgan con nombre de Erika. Bueno, pues también me percato de los nombres. ¿Por qué? Porque en un juicio pues pudiera ser de mucha ayuda ujú. para pues que se haga legalmente lo correcto, ¿no? Se demande a ambas, porque Maru está recibiendo beneficio del trabajo que yo estoy desempeñando, aunque Erika sea la que me pague. Sí es Ok. importante pues que sepamos esos datos. Ok. Entonces hay que estar a las vivas de quién es mi patrón. Ahorita sí yo me he dado cuenta de que, bueno, de hecho yo trabajé a través de un outsourcing con otra empresa y sí efectivamente hay esa figura, que esto normalmente lo están haciendo los patrones para de alguna manera beneficiarse de no pagar estas ostentosidades de impuestos, porque también yo he estado del otro lado, ¿no? De que se pagan verdaderamente cantidades muy fuertes por los trabajadores, ¿no? Y la figura del outsourcing, que es nada más el prestador de servicios, ¿no? De mi trabajo, pero que ya no es un trabajo directo o tradicional como lo había hace 20 años, ¿verdad? Entonces, pues esa es ya la figura representativa en la actualidad. Y esta figura no va a cambiar. Me llama la atención. ¿Va a seguir siendo así? ¿La nueva ley dice que va a seguir siendo así? Sí, es correcto, va a seguir manejando o existiendo los outsourcing. Prácticamente se regularon, bueno, pues todo lo que tiene que ver con tecnología, la temática de la ley que entra en vigor en octubre, o bueno, que ya vamos a implementar en el Estado de México a unos días, Ajá, conciliar. Se está dando mucho hincapié, mucho impulso al conciliar. De hecho, van a crear los centros de conciliación. Es decir, antes de llegar a una demanda, vas a ir a ese centro de conciliación, a cita, vas a llevar el citatorio al patrón, ambas partes van a llegar ahí con sus abogados y bueno, ujú, la intención va a conciliar para que ya no haya una demanda y todo llegue a pues un acuerdo dentro de los lineamientos que la ley nos contempla. ¿Por qué la ley contempla o en la práctica se manejan? Porque actualmente la Junta de Conciliación y Arbitraje, que en pocos días ya no va a ser junta, ya va a ser un juzgado laboral, porque va a ok, tomar esa figura, nos dice a las partes, cuando hay un juicio, mira, vamos a conciliar, yo te invito a que tu trabajador accedas a condonarle 45 días de los 90 que te tiene que pagar y tu patrón, yo te invito a que le pagues 45 días de los que le tendrías que, de lo que tú no quisieras pagar. Es decir, manejamos parámetros intermedios con la intención de, bueno, de llegar a acuerdos. Las prestaciones normalmente la Junta de Conciliación, a través de sus auxiliares o conciliadores, nos dicen, bueno, prestaciones se trabajaron, pues se tienen que pagar en su totalidad, al igual que los salarios de vengados. Lo único que entra aquí en negociación pudiera ser la indemnización a 45 días. Y bueno, la prima de antigüedad, porque si bien es cierto, la ley nos contempla que se tiene que pagar, también nos refiere supuestos. El artículo 162 nos dice que esta será pagadera cuando tengas 15 años.
pero ¿qué pasa si me despiden cuando tengo 14 años? Ahí se trata de que, bueno, también seamos conscientes y 14 años no es un día, entonces la Junta entra ahí a la negociación de, bueno, quizás no pagues en su totalidad la prima, pero pues sí ofrece el 80-90%. ¿Por qué? Porque ya lo laboró, realmente está un año de cumplir el supuesto que la ley nos refiere. Y bueno, pues esa es la función que la Junta realiza para conciliar, pero no es como actualmente se pretende que ya sea únicamente con esa intención una cita para conciliar. En los juicios actualmente se hace, sí, en práctica, pero por acuerdo de las partes, o sea, las dos partes dicen, ok, vamos a checar si lo podemos negociar. Y con la reforma del 2019, que va a entrar en vigor en unos días, entonces ahí sí ya va a ser obligatorio la conciliación. Ok, ok. Pues mira, se nos ha acabado el tiempo. Yo creo, y si tú me lo permites, Vanessa, poder continuar con este tema la próxima semana. Me parece muy interesante y dicen que la información da poder de decisión. Entonces, Sí. la intención de este trabajo que estamos haciendo en la pastoral es mantener informada a la gente de los cambios representativos y sobre todo sustanciales que se han dado por esta pandemia. De verdad es bien importante porque, y tú lo has visto aquí en la colonia, hemos tenido personas que han sufrido estos embates legales porque se desaparece el patrón, no sabemos qué hacer, nos vamos, firmamos, ¿qué hacemos? Entonces, es bien importante que las personas que nos están viendo, pues nos pongan sus dudas a través del inbox de aquí del Facebook de la Pastoral Social, para que también las licenciadas nos hagan favor y también si nos pudieran compartir sus números telefónicos para ponerlos aquí en el blog de la página. Y pues si algún trabajador que nos está viendo tiene estas circunstancias, pues aquí la licenciada Erika y la maestra Karina, que son personas muy valiosas de aquí de esta comunidad, pues nos los ayude, ¿no? Y que se pueda resolver de la mejor manera sus problemas. Yo quiero darle las gracias a las dos, a Erika, y pues no me despido. Si gustan acompañarme al final de la revista, ya estamos a punto de terminar. Y pues espero contar con su presencia la próxima semana. Sí, el agradecimiento es nuestro, Maru, y muchísimas gracias. Y bueno, pues aquí continuamos. Gracias, maestra Karina, por el apoyo. Y gracias, Maru. Y bueno, aquí seguimos. Bueno, pues vamos a cerrar pantallita un momentito. Y bueno, Lolita, ¿qué te pareció esto? O sea, de verdad nos dejan con el ojo cuadrado nuestros invitados, ¿verdad? Exacto, exacto. La verdad es que sí se dijeron cosas muy, muy importantes y pues muy útiles para tener en cuenta cuando vas a hacer un contrato con una empresa. Yo estoy digamos, siendo optimista, voy a tocar un tema que se trata, espero que se trate cuando pase esta pandemia, cuando salgamos a buscar trabajo y nos enfrentemos a esta situación. Bueno, el tema que vamos a ver ahorita, bueno, que voy a abordar ahorita es el de la entrevista de trabajo, si le pasas a la siguiente. Perfecto, bueno, vamos a verlo. La siguiente, por favor. No. No. Ahí está. Ahí está. Sí, vamos a tocar el tema, siendo ya muy optimistas, ¿verdad? De que pasa la pandemia, vamos a buscar trabajo, nos tenemos que enfrentar a esto que es la entrevista de trabajo. ¿Qué es la entrevista de trabajo? Siguiente, por favor. Dice, la entrevista de trabajo es una herramienta utilizada en el proceso de selección de personal en las empresas o empleos que vayamos a ver.
Es la fase definitiva dentro de cualquier proceso de búsqueda de empleo. Eso es una entrevista de trabajo. ¿Quién no se ha visto en esta situación, verdad? Todos nerviosos, haciendo antesala, pensando qué nos van a preguntar, qué vamos a decir, en fin, estamos esperando el momento decisivo que nos van a decir. Una vez que ya dejamos nuestros datos, nos llamaron para la entrevista y nosotros esperamos pues conseguir este trabajo. En la siguiente estoy marcando algunos detallitos que, ojo, ahorita que estaba escuchando a la licenciada y a la maestra, pues digo, qué importante es, ¿verdad?, que nos fijemos en estos detalles cuando vamos a solicitar un empleo o vamos a una entrevista laboral. Dice, analiza el empleo al que vas a aplicar. Es decir, bueno, yo sé que hay una vacante en tal o cual empresa y me pregunto, bueno, ¿qué hacen? ¿Qué voy a hacer yo? ¿En qué consiste el trabajo? Ojo, hay que tener en cuenta también ese detalle, ¿no? Analizar el empleo para el que voy a solicitar. Enseguida dice, investigar la empresa. Esto a mí se me figura como muy importante porque sí realmente, pues con la euforia de que vamos a conseguir trabajo, ¿verdad? Donde caiga, pues no, a veces nos va mal. Dice, investiga la empresa. ¿Qué tipo de empresa es? ¿Qué es lo que fabrican ahí? ¿Cómo es su política de trabajo? Todos esos detalles serían muy útiles que los consideráramos, ¿verdad? Cuando vamos a solicitar un empleo. Claro que ya con la necesidad de que tenemos que trabajar, muchas veces pues cerramos los ojos y no estamos como muy conscientes de que esa empresa, qué es lo que realmente está haciendo o a qué se dedica. Bueno, también dice asegurarte de que cumples los requisitos. Sí, ¿verdad? No vamos a solicitar un trabajo pues de gerente, ¿verdad? Si yo no tengo los conocimientos, no tengo la experiencia, etcétera. Entonces, ubicarnos en la situación y ver qué es lo que están pidiendo, qué requisitos, para qué es y qué puesto es. También dice prepararte, esto es de sentido común, ¿verdad? Más o menos para lo que estoy solicitando, me imagino que me van a preguntar. Si me preparo en las preguntas que me van a hacer. También tener los documentos necesarios, ¿verdad? Llevar, pues si están pidiendo el título, la cédula profesional, no sé, todos los documentos que me solicitan, pues tenerlos listos para no estar en el momento de la entrevista, ¿verdad? Pues pensando o esperando a que nos hagan el favor, ¿verdad?, de esperarnos a que traiga otro día el documento. Es muy importante tener esta relación completa, los documentos que necesito para el puesto que pido. En el caso de que, bueno, ya reuní los requisitos, ya me aseguré de que quiero ese trabajo, de que me gusta trabajar para ellos, pues llegar temprano, pero eso es básico, es de sentido común. Y otra sugerencia, pues dice, vístete apropiadamente. Eso también es de sentido común, no es gran cosa. ¿Le pasas a la siguiente, de favor? La siguiente diapositiva. Como que se atora, ¿verdad? No quiere. Pero fíjate que eso es bien importante, ¿no? Porque luego a mí me ha tocado en otros trabajos entrevistar gente y te llega cada cosa, Dios mío. Entonces, siempre la primera impresión es la que vende, ¿no, Lolita? Exacto. Entonces, sí, en la siguiente diapositiva más o menos nos habla de eso. Son detallitos también muy, muy básicos, a lo mejor hasta repetitivos, pero que vale la pena tenerlos en mente. Y a ver si aparece la que sigue. Esos son los problemas de una transmisión en vivo.
Ustedes Exacto. disculpen. Dice, la comunicación no verbal es muy importante. ¿Por qué? Porque dice, tu currículum eres tú mismo. Esto es tu apariencia, digamos, la confianza que tú muestres ante la persona que te está entrevistando es de vital importancia, porque quiere decir, pues, que dominas tu materia, que sabes de lo que vas a hacer. Dice, los tips que nos dan aquí, dice, dominar tus nervios, cuidar tu aspecto, prudencia con los aromas. Fíjate, una cosa tan simple, tan, pues, sencilla, ¿verdad? Porque muchas veces eso también puede influir en la opinión del entrevistador. Y, uy, Dios mío, qué aromas. Bueno, ser cuidadosos con los aromas, ya sea con los perfumes o con los otros aromas. Dice, extremar la puntualidad y lo básico, ¿verdad? Es transmitir seguridad. Ok. A ver, la siguiente. Ujú, Ojalá y se pueda. ujú. Creo que Ah, estamos ahí teniendo fallas. ahí está. Ah, es que yo no Dice, la veo. ¿no? ¿No la ves? Ay, No, bueno, yo no la veo. ya salió. Dice, ¿qué hacer para triunfar en una entrevista laboral? Igual, son tipsitos de sentido común, como por ejemplo, dice el que tú analices, veas, conozcas la empresa a la que vas a solicitar trabajo, que mantengas la mirada, que le sostengas la mirada pues al entrevistador, ¿verdad? Quiere decir que eso refleja seguridad en ti mismo, pues que mantengas una actitud bueno, no alegría, pero sí de confianza en ti mismo, de seguridad en lo que tienes, tu aspecto personal, todos esos detallitos te van a garantizar que vayas a tener éxito en tu entrevista. A ver, en la siguiente hay algo muy importante para garantizar el éxito. Dice, en la selección de candidatos para cubrir una vacante, no siempre el más inteligente o el promedio académico más alto es el que consiga el puesto, fíjense, sino el que sea adecuado por sus aptitudes y actitudes para asegurar el éxito de la empresa. Esto de actitudes a mí me llama mucho la atención, sí, si le da, exactamente, porque la palabra actitud, ¿qué entendemos por actitud? Dice, es el comportamiento que empleamos frente a la vida. Es una forma de ser, de comportarse, de actuar. Y por último, y básico para nuestro tema, dice, es la manera de estar dispuesto a comportarse, especialmente en o para la empresa que nos contrate. Esto es, si ellos están solicitando una persona que tenga la capacidad y todo el ingenio y demás, además de eso, la actitud que presente es básico, es determinante. No importa que no seas el promedio más alto de la generación o que no tengas pues todos los títulos que a veces piden, ¿verdad? Pero si tienes la actitud, vas a ser capaz de actuar como ellos quieren que actúes, desde, no sé, portar el uniforme, confianza en el producto que se vaya a vender o no sé, a producir en esa empresa. Eso es básico para la persona que te va a emplear. La actitud que lleves frente pues al empleo que estás queriendo obtener para que ellos se decidan porque seas el elemento idóneo. Ok. Mis pequeñas tips por Las este día. aportaciones de este día. Perfecto, Lolita. Ojalá y les sean de utilidad. Yo creo que sí. Yo creo que sí, Lolita, y pues te agradezco como cada semana tu participación. ¿Vale? De Bueno, nada, a la orden. buenas noches. Buenas noches. Sí llegó Paola. Sí llegó Paola. Me da mucho gusto saludarte, Pau. Hola, Maru. Buenas noches a todos. Ahí tenía unos problemas de conexión, Paola, pero pues no te quito mucho el tiempo, mija. Este es tu espacio. Buenas noches. Sí, pues nada más aquí continuando con este mes patrio. Tenemos una entrevista a una chica que se dedica al comercio y pues para qué les cuento más, si quieren vamos a verla.
Buenos días, hermanos, bienvenidos a esta su sección Mi oficio es, de la revista Pastoral del Mundo del Trabajo de la Diócesis de Ecatepec. El día de hoy vamos a platicar con nuestra hermana, ¿cuál es su nombre? Erika. Con nuestra hermana Erika, que nos va a compartir un poquito de su experiencia, de a qué se dedica y sobre todo para que la gente la conozca un poquito más. Cuéntenos, ¿hace cuánto se dedica a este negocio? Pues yo creo que aquí ya tengo como 20 años vendiendo en este negocio. Es giro de regalos. En realidad pues varía por cómo pasa el tiempo, los regalos van variando, ya no regalan antes lo de antes, peluches, ahora ya buscan otras cosas. Entonces pues nos vemos obviamente con la necesidad de diversificar, ¿no? De cambiar el giro, un poco alternarlo a los gustos que van viniendo, ¿no? De acuerdo a la temporada también. Okay. Y vemos que ya tiene muchos años de experiencia, vemos que pues sí, ya tiene tiempo. ¿Y cómo es que se dio que ustedes empezaran a vender? Pues en realidad nosotros vendíamos en tianguis, pero pues bueno, la problemática de los tianguis, el estar afuera, la intemperie y todo, pues pues se nos dio la oportunidad de comprar un local y pues bueno, aquí en el mercado de Río de Luz, sí ya tenemos bastantito tiempo y pues es lógico, ¿no? Ahorita la crisis y pues la competencia también, ¿no? Porque en realidad, pues la mayoría, te digo, diversificamos, de repente nos piden cosas, pues las metemos porque pues tenemos que vivir de algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita un poco quizás lo del 15 de septiembre, perfumería, a veces te digo, los regalos varían, para los chicos de repente pues aretes, que es lo que incluso los chicos son los que ahora más compran aretes incluso que las chicas o las señoras, ¿no? Arracadas, todo esto, papel arroz, hay muchas cosas que de repente ya piden y pues hay que ingresarlo, ¿no? Pero pues finalmente de esto pues pues sí se vive, se sobrevive también. En estos tiempos pues lo que nos ha pedido la autoridad es pues obviamente mantenerlo Con las medidas. ajá, el sanitizante, el cubrirnos nosotros, o sea, sí lo hacemos, ¿por qué? Porque pues tenemos la necesidad, ¿no? Estuvimos dejando un día a la semana cerrando porque nos lo solicitó la autoridad, lo hicimos. En las puertas también ya se ve el cuidado, el cubrebocas, todo, ¿no? Con tal de obviamente estar aquí, pero pues bueno, esperemos que esto pase rápido, ¿no? También. Sí, pues miren, vemos que tiene una gama muy variada de productos y precisamente como usted dice, ustedes van creciendo porque van adquiriendo esa visión de decir, pues si no es esto, me deja aquí otro producto y eso es lo importante. Y vemos, hermanos, que este es un negocio en el cual pues sí hay muchos productos. Si gustan mostrarnos de este lado qué más tienen. Esos son de mi vecina, ellas ahorita, ellas manejan lo que es para fiestas, manualidades y cosas así. Lo que pasa es que como el vecino de aquí enfrente también tuvo que cerrar, este es su negocio, por eso han puesto aquí cosas enfrente, pero en realidad, mira, aquí todos nos apoyamos. Aquí todos nos apoyamos, intentamos obviamente pues mantener esto arriba, aun y cuando los días más difíciles pues veníamos, ¿por qué? Porque mira, lo que fuera, lo que saliera era importante, ¿no? Precisamente porque pues no podemos dejar que esto esté pues triste, ¿no? O sea, la gente sale por algo, lo que sea, compra y eso nos beneficia a todos, ¿no? Lo importante ahorita pues es mover el dinero lo que se pueda, que es importante. Sí, miren, hermanos, este es un testimonio y pues ahora sí que le agradecemos mucho que nos haya permitido esta entrevista. Este espacio es para usted, para que la gente la conozca, sepa en qué lugar la pueden encontrar. Ahorita pues hay muchas ventas que se están haciendo por llamadas, físicamente los que tienen la posibilidad de venir. ¿Algún teléfono que usted quiera dejar o...? Mira, ese es el local 41 del mercado de Río de Luz. Sí, es 55 27 88 43 97, ese es mi teléfono. Cualquier cosa igual, más que a domicilio igual y por ejemplo, sobre todo horarios. Porque por ejemplo nosotros salimos a las 10 de la mañana y cerramos a las 6 de la tarde. A veces la gente, oye, llego un poquito más tarde, me aguanto, o pregunta algo específicamente, incluso si hay algo que buscan y no encuentran, me lo pueden solicitar y sobre pedido también traigo cosas. Okay. Pues ese es el extra que nos da nuestra hermana y pues agradecemos mucho su tiempo y pues así que nos vemos en la siguiente cápsula. Hasta luego. Híjole, yo no vi en pantalla la imagen. Ahí andamos teniendo unos problemas técnicos. Obviamente
les repito, y una disculpa, pero ya se están subiendo todos estos videos a YouTube. Y también pues yo creo que vamos a trabajar para que estos se sigan retransmitiendo ya en la página de la Pastoral Social. Entonces, pues te agradezco, Paola, tu participación. Y bueno, no me queda más que despedir. Quisiera que tener a todas en pantalla nuevamente para agradecerles a todos, a nuestras invitadas, a nuestra querida Lolita, Paola y a nuestro querido amigo Enrique Luba, que se mantiene en el anonimato, ¿verdad? Pero que eres un hombre, compañero, Tímido que el sin ti no muchacho. podríamos hacer esto. Te agradecemos, un abrazo. Y, mira, aquí está nuestro querido Enrique. Nuestro querido Enrique Luba, nuestro director de cámaras y de cuestiones de producción. Muchas gracias, Enrique. Les agradezco a todos y pues recuerden que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Buenas noches y hasta la próxima semana. Buenas Adiós. noches. Buenas Pronto. noches. Gracias a todos. Adiós. Buenas noches. Hasta Gracias, luego. buenas noches. Adiós. Gracias. Adiós.